Hay personas que pasan la vida entera preguntándose qué quieren hacer. Y hay otras que pasan la vida entera preguntándose a quién no pueden decepcionar. Este video no es sobre valentía inmediata. No es sobre frases motivacionales. No es sobre cambiar tu vida de un día para otro. Es sobre algo mucho más silencioso, más común, más doloroso. Es sobre el miedo a elegirse. Porque elegirte no siempre se siente como amor propio. A veces se siente como egoísmo. A veces se siente como abandono. A veces se siente como si estuvieras fallándole a todos por el simple hecho de escucharte. Muchas personas no tienen miedo a estar solas. Tienen miedo a lo que pasa cuando dejan de cumplir expectativas, cuando dejan de ser lo que los demás esperan, cuando dejan de sostener vínculos que solo existen porque ellas siempre ceden. Este espacio existe para hablar de eso, de las decisiones que no se toman por deseo, sino por costumbre, de las vidas que se construyen desde el debo y no desde el quiero. Si alguna vez sentiste culpa por priorizarte, si alguna vez pensaste que elegirte era hacer daño, si alguna vez te quedaste donde ya no eras tú solo para no perder a otros, entonces este video es para ti. Ella aprendió muy pronto a no ser una prioridad. No porque alguien se lo dijera directamente, sino porque el mundo se lo fue mostrando de formas pequeñas, casi imperceptibles. Aprendió que ser querida tenía condiciones, que estar presente era más importante que estar bien, que ser necesaria era más seguro que ser auténtica. Mientras crecía, se volvió experta en adaptarse, en moldearse según el espacio, en ocupar el lugar que hiciera sentir cómodos a los demás. Si alguien necesitaba apoyo, ella estaba. Si alguien dudaba, ella tranquilizaba. Si alguien caía, ella sostenía. Y nadie dudaba de su fortaleza, ni siquiera ella, porque confundió fortaleza con resistencia, y resistencia con amor. Nunca se preguntó si eso la hacía feliz. Solo se preguntaba si era suficiente. Suficiente hija, suficiente amiga, suficiente compañera, suficiente mujer. Y en ese intento constante por cumplir, algo empezó a desaparecer lentamente. No fue un colapso, no fue una crisis, fue más silencioso que eso. Fue dejar de tener opiniones claras, dejar de saber qué música le gustaba realmente, dejar de notar cuando algo le dolía y cuando simplemente lo aceptaba. Empezó a decir no importa cuando sí importaba, a sonreír cuando algo la incomodaba, a quedarse cuando su cuerpo ya se había ido hace tiempo, porque elegir a otros era automático. Elegirse a ella requería explicación, y cada vez que intentaba hacerlo, una voz aparecía en su mente. No exageres, no seas egoísta. Después, ese después se volvió una promesa eterna, una promesa que siempre se rompía en favor de alguien más. Con el tiempo dejó de sentir rabia. La rabia al menos señala un límite. Ella pasó directo al cansancio. Un cansancio que no se duerme, que no se cura con descanso, porque no viene del cuerpo. Viene de vivir una vida que no te incluye del todo. Y lo más doloroso no es que los demás se acostumbren a recibir, es que tú te acostumbres a no pedir, a no elegir, a no escucharte. Sin darse cuenta, había construido una vida funcional, pero ajena. Y aunque por fuera todo parecía estar en orden, por dentro algo empezaba a preguntarse, cada vez más fuerte. ¿Y yo cuándo? Parte 2. El problema no fue que ella no supiera lo que quería. El problema fue que nunca sintió que tuviera permiso para quererlo. Porque querer implicaba incomodar.
Y ella aprendió que incomodar era peligroso. Desde muy joven entendió que, cuando elegía algo para sí, alguien más se sentía desplazado. Y esa sensación, la de causar dolor, le resultaba insoportable. Así que desarrolló una habilidad silenciosa: anticiparse. Antes de decir algo, pensaba en cómo sería recibido. Antes de decidir, calculaba a quién afectaría. Antes de elegir, se preguntaba si valía la pena el costo emocional que vendría después. Y casi nunca lo valía. No porque sus deseos fueran pequeños, sino porque había aprendido a minimizarlos. Se decía que no era el momento, que había cosas más importantes, que ya habría tiempo para ella. Mientras tanto, su vida avanzaba. Relaciones que se sostenían porque ella siempre cedía. Caminos que no la entusiasmaban, pero tampoco los rechazaba. Y así, poco a poco, el miedo a elegir se volvió rutina. No era un miedo intenso, no era pánico, era más bien una incomodidad constante, una sensación de estar viviendo un poco fuera de lugar, como si su vida estuviera bien escrita, pero para otra persona. A veces se sorprendía a sí misma imaginando cómo sería una versión distinta de su vida. Una donde decía que no sin explicaciones. Una donde elegía sin culpa. Una donde no necesitaba justificarse por querer algo diferente. Pero esos pensamientos duraban poco. La realidad volvía rápido, recordándole todo lo que podía perder si se atrevía a cambiar. Porque nadie le enseñó que perder también puede ser necesario. Que soltar no siempre es fracasar. Que dejar de sostener no significa dejar de amar. Ella creció creyendo que el amor se demostraba aguantando, que la lealtad era quedarse, que la madurez era callar. Y así, el miedo a elegirse no nació de la debilidad, sino del exceso de responsabilidad emocional. Se sentía responsable de la paz ajena, del bienestar de otros, de que todo funcionara, menos de sí misma. Y cuando finalmente se detenía, cuando el ruido bajaba lo suficiente, aparecía una pregunta incómoda que no podía seguir ignorando. ¿Quién soy cuando no estoy cuidando a nadie? Parte 3. Hubo un momento, no uno dramático, no uno evidente, en el que empezó a sentirse extraña dentro de su propia vida. No pasó nada grave, y quizás por eso tardó tanto en darse cuenta. Simplemente un día notó que estaba cansada de explicarse, de adaptarse, de ser la versión más comprensible de sí misma. Empezó a sentir una distancia silenciosa entre lo que hacía y lo que realmente quería hacer. Y esa distancia dolía, porque no era una vida impuesta. Era una vida elegida, pero elegida siempre pensando en otros. Entonces apareció una culpa nueva, una culpa distinta, la culpa de sospechar que quizás ella también merecía ser elegida, no por alguien más,
por ella, y esa idea la asustó, porque si empezaba a elegirse, tenía que aceptar algo difícil. Muchas de las cosas que sostenía ya no encajaban con quien estaba siendo. Relaciones construidas sobre su silencio, rutinas hechas para no incomodar, versiones de ella que ya no podía seguir representando. Elegirse implicaba perder, no personas necesariamente, sino expectativas, roles, la imagen que otros tenían de ella. Y durante mucho tiempo eso fue suficiente para detenerla. Pero hay algo que ocurre cuando una persona se abandona demasiado tiempo. El cuerpo empieza a hablar, no con palabras, sino con cansancio constante, con falta de entusiasmo, con una tristeza sin nombre. Ella empezó a sentirse ausente incluso cuando estaba acompañada, presente en los lugares, pero desconectada de sí misma. Y ahí entendió algo que nadie le había dicho. No elegirse también es una decisión, y tiene consecuencias. No elegir es permitir que la vida avance sin ti. Es sobrevivir, pero no habitar. Por primera vez, se permitió pensar que tal vez no había nada malo en ella, que tal vez el problema no era que fuera demasiado sensible, demasiado cuidadosa, demasiado responsable. Tal vez el problema era que había puesto su valor en función de cuánto daba, no de quién era. Y esa idea, aunque incómoda, abrió una grieta, pequeña, frágil, pero suficiente para que entrara una pregunta nueva. ¿Y si empezar a elegirme no es egoísmo, sino una forma de honestidad? Elegirse no resolvió su vida de inmediato. No trajo certezas absolutas. No eliminó el miedo. Pero algo cambió. Tate, por primera vez, dejó de sentirse traicionándose cada vez que decía que sí. Aprendió que no todas las personas entenderían su silencio convertido en límites, que no todos celebrarían su crecimiento. Y que eso también estaba bien. Porque una vida vivida para sostener a otros, pero vacía por dentro, no es una vida plena. Es una renuncia constante. Elegirse no fue gritar, ni huir, ni romperlo todo. Fue algo mucho más simple y mucho más difícil. Empezar a escucharse sin justificarse. Aceptar que no todo vínculo que se pierde es una pérdida. Que no toda incomodidad es un error. Que no toda culpa significa que estás haciendo algo mal. Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y durante mucho tiempo, ella vivió sosteniendo los cómos de todos, pero olvidándose de su propio porqué. Elegirse fue recordar que su vida también le pertenece. Que no vino al mundo solo para cumplir funciones, sino para habitarse. Tal vez no todas las personas están listas para elegirse. Y está bien, pero si esta historia resonó en ti, quizás no sea casualidad. Quizás no sea prisa lo que sientes. Quizás sea tu voz interna pidiendo, por primera vez, ser tomada en serio.